corrupción es uno de los problemas más grandes que enfrenta el país. Afecta a la economía, genera violencia y resta credibilidad y confianza en las instituciones públicas. ¿Qué retos enfrentan los jueces para mantener la independencia e imparcialidad de sus decisiones? Hoy hablaremos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Soy Verónica González, comenzamos. Y el magistrado pues decreta la ilegalidad de la detención, por tanto la ilegalidad de todas las pruebas, decreta su exclusión y por tanto auto de no vinculación a proceso. Si la policía hubiera actuado correctamente y entonces a partir de datos objetivos hubieran solicitado y efectuado una revisión a la mochila y hubieran encontrado el caracol, la detención hubiera sido legal. No es más que la actualización normativa de lo que históricamente se ha conocido como el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Los ciudadanos tenemos un deber muy importante, que es el de la observancia y vigilancia del debido manejo de los recursos públicos. Uno de los principales retos es la transparencia. Cualquier servidor público tiene el derecho a defenderse, existe la presunción de inocencia en nuestro sistema jurídico nacional, de modo que tiene que haber una autoridad imparcial que juzgue el procedimiento, que juzgue esa acusación, que le dé el derecho de audiencia al acusado y que finalmente resuelva si es o no responsable de un acto de corrupción. Iniciamos el programa de hoy con una historia relacionada con el debido proceso. ¿Qué es lo que sucede cuando no se respeta este principio? Veamos. Me llamo Roger Arcángel Bautista May, pues vivo en la ciudad de Tecash, me dedico a la zapatería, a la reparación de calzados, pues hacemos cinturones, hacemos casi todo lo que viene siendo la talabartería, pues con eso sostengo a mi familia. Pues mi hijo trabaja conmigo y llevo más de 15 años haciendo este trabajo. Lo que pasa es que yo me quitaba como a la 1:30 me quito de mi trabajo. Yo trabajo en alquil. Entonces yo venía trayendo, porque todos los días vengo para traer a mi hijo a la escuela. Entonces de repente pasé aquí donde estaba el retén y habían 2 policías. Entonces uno de ellos me preguntó que dónde iba yo a prisa y todo eso. Y yo le dije que me iba a ir a mi casa porque él tenía que entrar a las 2:30 a la escuela. Entonces me paró y me dijo que por qué estoy nervioso supuestamente, pero la verdad tenía yo prisa porque ya se me hacía tarde a mi hijo para que vaya a la escuela. El parte de la policía consigna que le hicieron preguntas, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Que lo notaron nervioso, que observaron una conducta sospechosa y entonces le pidieron que abriera su mochila. Y le habían preguntado si llevaba camarón, si había pescado camarón y se ha capturado camarón y si lo llevaba en la mochila. Y él dijo, no llevo camarón, pero que lo notaron sospechoso, todo. Y entonces le abren la mochila y le encuentran caracol blanco, cuya captura está considerada como ilícita, está en periodo de veda permanente. No, yo pesco eso, le digo. A mí me lo vinieron a vendérmelo. Yo solo lo compré porque tenía ganas de comerlo, pero me metieron en la celda y me encerraron. Hice como media hora en la celda. Entonces de allá yo pregunté por mi hijo y no me daban así dónde estaba él ni nada. Pero a cada rato venían los policías a decirme, me empezaban a insultarme, me decían esto. Y de hecho uno me dijo, te voy a mandarte a la cárcel, a Mérida directo, me dijo. ¿Tienes tú alguna duda respecto del desarrollo? ¿Ya has podido comunicarte con tus familiares? Entonces te pido nada más que estés tranquilo. En esta sala de audiencias se realiza la audiencia inicial en su fase de control de detención. La juez considera que la detención fue legal, por lo que ratifica la detención en flagrancia. Posteriormente,
en esa misma audiencia se le vincula a proceso por considerar de que se surten todos los elementos para hacerlo. A mí me entra el pánico cuando ya realmente, cuando me sacan ya de la celda, porque como digo, yo nunca había pisado un lugar de esos. Pues salgo y me esposan otra vez, prácticamente, como les digo, me tratan como un delincuente realmente. La defensa siempre sostuvo de que toda la evidencia probatoria había sido obtenida de forma ilegal, toda vez que mi defendido fue detenido sin que exista flagrancia delictiva, entendido esto como la existencia de signos ostensibles de la comisión. Se interpuso el recurso de apelación y le tocó conocer al magistrado del Tribunal Unitario del 14º Circuito. En dicho recurso se hicieron las alegaciones nuevamente en cuanto a la ilicitud de la prueba obtenida y el magistrado pues acoge dichos agravios hechos valer y decreta la ilegalidad de la detención, por tanto la ilegalidad de todas las pruebas, decreta su exclusión y por tanto auto de no vinculación a proceso. Aquí el tema es interesante porque observemos, finalmente traía una especie protegida, finalmente esa conducta es ilícita. El problema es que la manera en que actuaron los policías no fue la correcta. Si la policía hubiera actuado correctamente y entonces a partir de datos objetivos hubieran solicitado y efectuado una revisión a la mochila y hubieran encontrado el caracol, la detención hubiera sido legal. Lo que está en el fondo en este asunto es si vamos a seguir observando por inercia o por temor a la crítica social o porque se juzgue incorrecta la actuación de los jueces, vamos a seguir tolerando irregularidades en las detenciones de las personas. Estamos de acuerdo en que no haya impunidad, pero eso no significa que sigamos tolerando prácticas indebidas en la detención de las personas. Cuando el vicio afecta a terceros, pues aplaudimos, pero cuando nos toca a nosotros, somos víctimas de un Estado autoritario. En otros temas, estudios del Banco Mundial señalan que en México el costo de la corrupción alcanza el 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, de cada 100 pesos de riqueza que genera la economía, 10 se destinan a la corrupción. Para hablar sobre este tema, le agradecemos al consejero Alfonso Pérez Daza que nos reciba aquí en su despacho. Consejero, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Verónica, bienvenida. Pues muchas gracias. Y cuando escuchamos estas cifras nos escandalizamos y sin embargo esto de la corrupción es algo cotidiano, algo que se vive en el país, los ciudadanos, algo de manera cotidiana. Y mencionaba usted recientemente en un foro que resolverlo no va a ser como algo mágico, no se va a acabar de un día para otro. Sí, bueno, primero habría que aclarar que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de México, es un problema internacional. De hecho, hay una convención internacional contra la corrupción que han firmado más de 175 países del mundo. Y por lo que hace al problema que enfrenta México, sí, efectivamente es un proceso, lo tenemos que entender como un proceso, no porque se expida una ley o porque alguien lo decrete, ya vamos a acabar con la corrupción. Y en términos generales, solamente hay dos caminos para enfrentar este problema. Hay que tomar medidas preventivas y hay que tomar medidas represivas. En el ámbito de las medidas represivas, solamente hay dos caminos. O castigas un acto de corrupción por la vía administrativa, con sanciones administrativas, o lo castigas a través del derecho penal con sanciones como la cárcel, la prisión.
Estas serían las dos formas para reprimirlo. ¿Y quiénes intervienen en estos dos procesos, tanto administrativos como penales? Pues tiene que intervenir no solamente el Estado, sino es un proceso en el que también debe de participar la sociedad civil, los empresarios, los académicos. Es un fenómeno que debemos de enfrentar de forma conjunta. Tenemos, como mencionaba usted, una ley, ¿no? Ya se hizo una reforma, se derivaron varias leyes y tenemos un sistema nacional anticorrupción, pero parece que no todo mundo tenemos claro esto. Entonces, explíquenos, por favor, consejero, en qué consiste este sistema nacional anticorrupción. Yo creo que, en resumen, la reforma del 2015, hay un título en la Constitución que específicamente señala qué sanciones o qué responsabilidades tienen los servidores públicos, pero ahora también señala que también los particulares, claro, por los hechos de corrupción. Es del artículo 108 al 114 de la Constitución. Para quienes quieran estudiar ahí qué dice todos estos artículos relacionados con las responsabilidades de los servidores públicos por actos de corrupción. El más importante o el que mayor cambio tuvo en la Constitución es el artículo 113 constitucional. Y aquí lo que se señala es que se va a conformar un sistema nacional anticorrupción. ¿Cuál fue uno de los problemas que advirtió el legislador para cambiar la Constitución? Yo creo que uno de los principales problemas en el ámbito del combate administrativo penal de los actos de corrupción es la falta de coordinación entre todas las autoridades. Es muy difícil explicar cuando un funcionario comete un cohecho, pide dinero indebidamente para hacer o dejar de hacer algo con motivo de sus funciones, ¿a quién le toca investigarlo? Exacto. ¿A quién le toca juzgarlo y sancionarlo? Y en ese tema de las competencias, a veces es difícil que nos pongamos de acuerdo. Ese es un problema. Y el otro problema que advirtió el legislador es, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un funcionario corrupto en Chihuahua y lo sancionan en Chihuahua? Lo despiden de allá y se viene a la Ciudad de México a trabajar. Puede ser que le vuelvan a dar trabajo y él vuelva otra vez a seguir utilizando el servicio público para enriquecerse de forma ilícita. Pues, si tuviéramos una base de datos nacional de servidores públicos sancionados, podríamos advertir que o podríamos impedir que este servidor público corrupto que ya fue juzgado y sancionado pueda acceder a otro puesto de trabajo. Consejero, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno. Regresamos. De regreso, y antes de retomar nuestra charla sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, quiero invitarlos a ver la opinión de investigadores, juzgadores y especialistas en esta materia que participaron en el foro Reflexiones sobre el impacto del Sistema Nacional Anticorrupción en los órganos jurisdiccionales. Vamos a verlo y regresamos con nuestra entrevista. Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción no es más que la actualización normativa de lo que históricamente se ha conocido como el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Con esta nueva legislación se incorporan a los particulares que tienen interacción con los entes públicos y que cometen también faltas administrativas y pueden ser sancionados ahora en este nuevo régimen. Se trata de un esfuerzo de los ciudadanos, para los ciudadanos y por los ciudadanos, que nos están dando para una última oportunidad a los servidores públicos, en el sentido de que tenemos que cambiar la forma en que hemos venido trabajando para darle respuesta eficiente y acabar con ese binomio de corrupción e impunidad.
Es un modelo que refleja una debilidad estructural del Estado de Derecho en este país y que la tendencia es buscar que esa debilidad estructural camine hacia un nuevo modelo que reduzca la impunidad y la corrupción y se permite el acceso a la justicia a quienes no la tienen. Es un conjunto de mecanismos y reglas que se han creado para hacer más eficiente la lucha contra la corrupción. Este sistema encuentra como antecedente pues, más de 30 años de haber creado reglas e instituciones y órganos especializados en temas de corrupción, en vista de que los resultados no han sido satisfactorios y que los niveles de impunidad son muy elevados, pues se ha hecho esta apuesta por hacer mejoras al sistema. El Sistema Nacional Anticorrupción, como la palabra lo dice, es un gran sistema donde todas las instituciones públicas están unidas en el combate, en la lucha contra la corrupción, y esto dicho en términos muy simples y muy coloquiales. Los ciudadanos tenemos un deber muy importante que es el de la observancia y vigilancia del debido manejo de los recursos públicos, un mayor involucramiento también en el quehacer político, una intervención muy influyente en la definición de políticas públicas y una mayor participación ciudadana. Tenemos que involucrarnos más, pero tiene que haber una facilitación, tiene que haber voluntad política, la incorporación y democratización de las instituciones de justicia en este caso, para que la ciudadanía comience a mirar, digamos, que la transparencia y la rendición de cuentas rinden frutos. Digo que primero, antes que todo, es conocer nuestros derechos, informarnos, enterarnos, hacernos cargo, ¿no?, de nuestro trabajo como ciudadanos. Finalmente los gobernantes, los servidores públicos son mandatarios nuestros, y nosotros tendríamos que estar vigilando cómo trabajan. Sobre todo participar. Lo más importante de este nuevo régimen es que el ciudadano ya es escuchado. Entonces, si eres escuchado, pues es la oportunidad de participar y proponer. Primero, que se instale correctamente. Primero, que todos los que vamos a participar en él entendamos el reto que esto implica, la situación de qué nos toca hacer a cada uno y que podamos coordinarnos armónicamente para cumplir con estos objetivos del sistema. Que la ley se cumpla y que no se utilice ni se manipule para beneficios o intereses personales, y sobre todo que tengamos en la población una percepción clara, directa, abierta de que se está acabando con la corrupción y con la impunidad. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene grandes retos. Podríamos dividirlos en dos. Uno es el del fortalecimiento del Estado de Derecho, hacer valer la ley a través de la estructura propuesta por el legislativo, y una siguiente vertiente relativa al fortalecimiento y la profesionalización de quienes van a integrar los órganos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de los principales retos es la transparencia. Sin transparencia, realmente, la impunidad va a continuar, porque hemos visto que la falta de transparencia, digamos, es el terreno perfecto para que la impunidad y la corrupción sigan funcionando. Bien, pues ahí está la opinión de los especialistas, de los investigadores. Ya nos comentaba usted, consejero, pues el contexto, ¿no?, de que ya tenemos este Sistema Nacional Anticorrupción, pero ¿quiénes lo integran? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Ya está operando? ¿Cuáles son las fortalezas de esta nueva estrategia? Porque, como te decía, finalmente siguen siendo las mismas formas para combatir de manera represiva la corrupción, que sería investigar las faltas administrativas o investigar los delitos cometidos por servidores públicos. Las nuevas estrategias podemos destacar, primero, que como hay una falta de credibilidad en las instituciones o en las autoridades, la sociedad civil quiso participar en vigilar, en opinar cuáles serían las medidas preventivas o las estrategias en política pública para poder mejorar para poder combatir de mejor manera este problema. Entonces ahora, por primera vez,
un representante de la sociedad civil es el que va a presidir el sistema anticorrupción. Va a ser un ciudadano que va a ser elegido, ahora establece esta nueva ley la forma en que se puede elegir, cualquier ciudadano puede participar para poder formar parte de este Comité Nacional Anticorrupción. Otro elemento que está en esta nueva reforma constitucional y legal es si los servidores públicos tenemos obligación de declarar nuestros bienes, el dinero que tenemos, lo que percibimos, dónde vivimos. También lo que se establece ahora como obligación es que tenemos que declarar el conflicto de intereses. Okay. Porque a lo mejor puede ser que yo tenga alguna relación con alguna persona por afinidad, que no necesariamente sea su familiar, mi familiar, sino alguien muy cercano con el que yo como funcionario pueda decidir o influir en darle un contrato de obra pública, por ejemplo. Y que al darle esa obra pública, yo voy a indirectamente tener un beneficio por una empresa que tiene mi esposa, que es la que se encarga, por ejemplo, de proveer las cortinas, que esta empresa es la que le va a comprar las cortinas, ¿no? Entonces, si ahora tenemos obligación, además de decir nuestro patrimonio, de decir cuáles son los conflictos de interés que tenemos con los particulares que participan en las licitaciones públicas, va a haber un mayor control, una mayor vigilancia por parte de la autoridad. ¿Hay cuáles serían los retos como para poder hacer efectivo esa denuncia o que se conociera el hecho, ¿no? Porque generalmente estas cosas se dan pues en privado, ¿no? Actos de corrupción, y solo se enteran las personas que participan, ¿no? Yo creo que el instrumento más importante que va a tener el Estado es poder vigilar la evolución patrimonial de los servidores públicos. Esto que es delito que alguien obtenga bienes o incremente su patrimonio sin justificación. Pongamos un ejemplo simple: si un servidor público gana al año 1 millón de pesos y lleva declarando como servidor público del año 2000 a la fecha, pues en teoría tendría 17 millones de pesos. Entonces, ¿cómo explica que ahorita tenga una casa que vale 40 millones de pesos? Ese delito de enriquecimiento ilícito no solamente se puede investigar por la vía penal, sino ahora por la vía administrativa. Si todos los servidores públicos declaramos nuestro patrimonio, cada año se pueden hacer estudios de evolución patrimonial. ¿Cuál es el reto? Si pensemos que somos aproximadamente 46,000 servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación, pues entonces tendríamos que hacer, y ahora, a partir de la entrada en vigor de los nuevos formatos de declaración patrimonial y de conflicto de intereses, todos los servidores públicos tendrán obligación de presentar esta declaración. ¿Cómo vamos a hacer para revisar 46,000 declaraciones patrimoniales? Claro. Entonces yo creo que ese es el principal reto, pero va a ser también, si podemos establecer un método eficaz, va a ser un instrumento muy poderoso para identificar el enriquecimiento ilícito. Consejero, entonces, ¿quiénes integran el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Qué instancias? Como el proceso de corrupción de manera represiva se combate a través de una acusación o una sanción, quienes decidió el legislador que formaran parte de este sistema son las autoridades encargadas de investigar y las autoridades encargadas de juzgar y de sancionar. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿quién se encarga de investigar todo el dinero que se entrega a los estados de la República, a las secretarías de Estado para que ejerzan el presupuesto? Es la Auditoría Superior de la Federación. Ella hace una auditoría, investiga si se aplicaron los recursos conforme a la ley, y esto es parte de una investigación. Si obtiene elementos de los que se desprende una posible conducta, ya sea penal o administrativa, lo que hace el auditor es presentar una recomendación para que se haga un pliego de investigación o de responsabilidad correspondiente. Entonces, él es una de las autoridades.
¿Quién es otra autoridad que se encarga de investigar y de perseguir? Pues la Procuraduría General de la República. Actualmente, a pesar de que no ha sido nombrado el fiscal anticorrupción, eso no importa porque se puede investigar un hecho de corrupción a través de la Procuraduría. Hay una dirección especializada en delitos cometidos por servidores públicos y ahorita mismo pueden ejercitar acción penal contra alguien que... Aunque no haya fiscal. No, eso no importa. Es un ahorita buen punto, está ¿no? Porque la vigente gente ley. podría pensar, como no hay fiscal, no se investiga. No, sí se está investigando. Claro que sí, es una sanción que se puede sancionar y actualmente es la Procuraduría General de la República, en su momento cuando sea la transformación, la Fiscalía General de la Nación o el fiscal anticorrupción. Pero ¿por qué está dentro de este sistema? Porque es el que se encarga de perseguir los delitos. Otra autoridad que es muy importante para combatir la corrupción es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Porque el tener acceso a la transparencia de cómo se aplican los recursos por parte de todos los servidores públicos y en qué se aplican los recursos, es una información que puede servir para combatir la corrupción, para darse encontrar cuenta. una posible conducta de responsabilidad. Eso a través de las solicitudes que les hacen de información. Claro. O sea, por ahí estaría saliendo la información. Ahora tenemos todos los ciudadanos el derecho a la información y cualquier ciudadano puede preguntar cuánto gana un servidor público, en qué se ejerce el presupuesto que fue asignado a determinada dependencia y eso puede... ¿Cómo fue que se llevó un procedimiento para que resultara vencedora a una empresa en un contrato para comprar papel o para que se le pueda dar seguro de vida a las personas? Todos estos procesos deben de transparentarse y este es un derecho constitucional. Entonces, si alguien a través de esta información obtiene datos de una posible conducta de responsabilidad o un posible acto de corrupción, pues estos elementos que son parte de una investigación pueden servir para incoar un procedimiento. Entonces, Auditoría Superior de la Federación, Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, PGR, la encargada de perseguir los delitos, que en la ley se llama Fiscal Anticorrupción, y está también el Tribunal de Justicia Administrativa. Ya a él ya no le corresponde investigar, sino le corresponde juzgar los actos que se hayan establecido en por parte de una autoridad. Pero antes de pasar a las autoridades que juzgan, también está el tema de la Secretaria de la Función Pública. La Secretaria de la Función Pública es una autoridad que se encarga de investigar todos estos actos de conductas que pueden ser constitutivas de responsabilidad administrativa. Bien, consejero, vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte que le corresponde al Consejo de la Judicatura Federal. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos. Seguimos conversando sobre el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y nos quedamos con el asunto pendiente del Consejo de la Judicatura Federal, que también integra este sistema, ¿no? Sí, ¿quiénes forman parte del sistema? Las autoridades que se encargan de investigar los actos de corrupción y también las autoridades que se encargan de juzgar los actos de corrupción, porque también es cierto que puede haber una acusación sin pruebas o una acusación falsa. Entonces, cualquier servidor público tiene el derecho a defenderse, existe la presunción de inocencia en nuestro sistema jurídico nacional, de modo que tiene que haber una autoridad imparcial que juzgue el procedimiento, que juzgue esa acusación, que le dé el derecho de audiencia al acusado
y que finalmente resuelva si es o no responsable de un acto de corrupción. Y esta autoridad principalmente es el Tribunal de Justicia Administrativa, que será la autoridad encargada de hacer de resolver en definitiva si estuvo probado o no un hecho de corrupción. Y en el caso del Consejo de la Judicatura Federal, recordemos que el Poder Judicial de la Federación tiene la competencia para conocer los amparos, para los amparos que pueden ser presentados por cualquier ciudadano contra actos de autoridad. Entonces, si un tribunal administrativo resuelve sancionar a un servidor público, todavía tiene el servidor público la posibilidad de presentar un amparo, de presentar un juicio de amparo, alegando que es inconstitucional la resolución. Y eso es lo que le toca al Consejo de la Judicatura Federal. En otras palabras, los jueces federales y los magistrados federales que forman parte del Consejo de la Judicatura Federal serán las autoridades que en última instancia tengan la última palabra en relación a una acusación de corrupción. ¿Y qué otras acciones? Bueno, ya no dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, pero el Consejo lleva sus propios mecanismos de transparencia, ¿no? Sus propios métodos como para, a la hora de las resoluciones, por ejemplo, que se dicta este juicio de amparo y se hacen públicas, ¿no? Eso también contribuye un poco a generar la confianza del ciudadano, ¿no? Sí, ahora hay una ley de transparencia que obliga a todas las autoridades, incluidos a los jueces y magistrados y a las autoridades administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Nosotros tenemos la obligación de hacer pública prácticamente toda la información con motivo de nuestra función. Déjame darte un ejemplo. El año pasado, el ministro del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, al rendir su informe del 2016, señaló que el Poder Judicial de la Federación emitió más de 1 millón de sentencias de amparo. Y todas estas sentencias de amparo tuvimos que hacer el trabajo de hacer versiones públicas. ¿Qué significa? Que no podemos publicar la sentencia para que la sociedad tenga oportunidad de saber cuáles fueron las razones del fallo, pero no podemos, tenemos que proteger los datos personales. Entonces, hay 1 millón de resoluciones que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de un sistema informático que puede consultar cualquier ciudadano por internet en la página del Consejo de la Judicatura Federal, en el CICE, tú puedes, con los datos del número del juicio de amparo o el nombre del quejoso, poder tener la sentencia a tu disposición y que tú puedas conocer la información. De modo que tenemos, como creo que ninguna otra institución, la ventaja de transparentar todas las sentencias de amparo que emiten los jueces en este país. Y se lo pregunto, consejero, porque se presta, hablando del tema de la corrupción, ¿no? Se presta a que las personas siempre digan, no, pues seguramente se arreglaron con el juez y entonces por eso dictó una sentencia en este o en otro sentido. Y ya teniendo esa opción de ahí está la sentencia, ahí están los criterios, pues se previene esta situación, ¿no? Sí, claro, si un juez publica la sentencia, no solamente se le entrega a las partes que formaron o que motivaron el juicio, sino que cualquier ciudadano puede leer la explicación que dio el juez para otorgar un amparo o para negarlo. Si nosotros transparentamos las decisiones y las sometemos al escrutinio público, ¿qué es lo que estamos generando con la sociedad? Confianza. Le estamos de forma transparente explicando las razones de los fallos judiciales. De modo que yo creo que esta es una de las fortalezas del Consejo de la Judicatura Federal. Así es. Antes de que pasemos a las conclusiones de nuestra charla, quiero invitarlo a ver, en el programa tenemos una sección en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente sobre el tema del que hablamos. En esta ocasión les preguntamos si han participado en un acto de corrupción y qué opinan, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la sociedad para combatir este problema? Vamos a verlo. Sí, en alguna ocasión me invitaron a participar en alterar como una nota.
Y bueno, yo dije que no porque iba en contra de mis principios. Para que nos den un servicio, tienes que por debajo del agua dar algo. Si no, no te dan el servicio o te mandan hasta el último. No, pues sí debería de acabarse eso, ¿no? Para vivir más tranquilos, más seguros. Pues que tenemos un grave problema de corrupción en nuestro país. Lamentablemente es un cáncer que nos ha ido deteriorando. Pues ve uno con los vecinos luego, así que sí hay corrupción, no hay algo de eso, pero a mí no me ha pasado. Bueno, yo jugaba fútbol y muchas veces la palanca de que, como soy sobrino del dueño, pues me meten a jugar y dejan a la banca a los demás y eso pues es corrupción también, ¿no? Sí, es común porque aquí en esta área ahora sí que venimos al hospital y es muy complicado y hay de todo, pues sí hay de todo, desafortunadamente hay de todo. He tenido muchas experiencias acerca de actos de corrupción, pero nunca he sido parte de la corrupción. Cuando laboraba en una empresa de gobierno, no puedo decir el nombre, y sí nos pedían a veces dinero por parte de un oficial mayor o un jefe inmediato, para que, por ejemplo, un buen puesto o algo así por el estilo. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana. Sin duda a todos nos preocupa. Ya nos decía usted, es importante que como ciudadanos participemos y que también estemos al tanto para combatir, ¿no?, los actos que pueden empezar desde casa y en la vida cotidiana. Pero en este momento, consejero del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿en qué etapa nos encontramos, ¿no? Sí, bueno, ya se hizo la instalación del comité coordinador, en el que forman parte todas las autoridades que ya mencionamos en el transcurso del programa. Y tiene que haber la parte de la implementación, que sería en dónde van a estar las oficinas de los servidores públicos, a quiénes se van a contratar. Prácticamente se está instalando el sistema. Ya se nombró al secretario ejecutivo con todas sus facultades. Pero, ¿cuál es uno de los resultados que ha tenido esta etapa que preside una ciudadana? Comentamos que ahora el Sistema Nacional Anticorrupción no lo preside un servidor público, sino un ciudadano distinguido, que en este caso es la doctora Jacqueline Pechar, académica de la UNAM, que ha tenido también una gran experiencia en la función pública, en temas de transparencia, y ella es la que nos ha dirigido para que podamos dar un resultado. Hemos dado otros resultados, pero déjame ejemplificar solo uno de ellos, que una de las facultades que tiene conforme a la ley del Sistema Nacional Anticorrupción este comité coordinador, además de establecer las políticas públicas anticorrupción a nivel nacional, es emitir recomendaciones a las autoridades. Recomendaciones que nos permitan mejorar, prevenir y combatir la corrupción. ¿Cuál es la primera recomendación que emitirá este comité presidido por la doctora Jacqueline Pechar? Es una reforma, recomendar a las autoridades estatales una reforma que permita que la designación de los jueces y los magistrados no sea por voluntad del gobernador, sino que sea a través de una competencia en el que se nombre al mejor jurista, al que esté mejor capacitado, a través de méritos. Y un dato importante es que el comité coordinador, por unanimidad, decidió que el modelo que sea el ejemplo para que todas las entidades federativas lo puedan reproducir es el del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cómo nombra el Consejo de la Judicatura Federal a los jueces y magistrados federales? En una palabra, por méritos propios. No porque tengan un amigo o un compadre o un padrino, sino porque participaron en una competencia. Es por concurso de oposición. Un concurso en el que, por ejemplo, ahora mismo se está tramitando la posibilidad de designar a jueces federales. Entonces, el Consejo de la Judicatura Federal emitió una convocatoria para que cualquier servidor público de esta institución, del Poder Judicial de la Federación, pueda
competir y aspirar a un cargo como juez. de juez federal. Estamos compitiendo por 50 plazas. Déjenme informarles que se inscribieron 2.600 servidores públicos, secretarios de juzgados federales o de tribunales federales que están compitiendo por 50 plazas. De modo que esto es un reto importante, en principio para aplicar el examen para albergarlos a todos en el mismo espacio. Y este es una de las garantías de la excelencia, porque si son van a ganar los mejores. 2.600 competidores, por 50 plazas, pues tendrían que llegar los mejores. Entonces, en la primera etapa solamente van a pasar a la segunda etapa aquellos que tengan las mejores calificaciones, los 150 mejor calificados. La segunda etapa consiste en que estos 150 que resulten o que pasen a la segunda etapa tendrán que presentar o tendrán que resolver un caso concreto, un expediente que se les va a entregar para que ya como juzgadores lo resuelvan. Y nosotros, a través de un jurado que se integra por un miembro del Instituto de la Judicatura Federal, un miembro del comité académico, un consejero de la Judicatura Federal y un juez o magistrado ratificado, son los que evaluarán de manera independiente. Y un examen oral, ¿no? No, primero este caso práctico. Okay, sí. Ellos forman parte de un comité que dictaminarán la sentencia y cada uno de ellos tres emitirá una calificación que después se va a promediar. O sea, son varios filtros, ¿no? Esta calificación es oculta. No la van a saber ni los vencedores, ni los participantes, pero tampoco quienes van a participar en la tercera etapa. Y los que califican este examen no saben a quién están calificando, porque solamente lo que tienen es un código de barras. Entonces es la mejor forma de poder evitar cualquier parcialidad en la evaluación. Y ya finalmente la tercera etapa, ahora sí, como mencionaste, es un examen oral, como si fuera un examen profesional para quienes aspiran a ser licenciados en Derecho. Es un examen que es público, cualquier persona puede entrar a ver cómo se hace la evaluación, y en la que es un jurado de 3, que también cada uno de estos jurados emite su evaluación de manera independiente y al final se promedia. Bien, pues qué interesante que se retome este modelo, ¿no? Que tiene, como usted ya los mencionaba, varios mecanismos de transparencia, ¿no? Que garantizan que no se está seleccionando a algún amigo, ¿no? Y que está ya aprobado, ¿no? En la historia del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, le quiero hacer una pregunta sobre esto, que parecería muy obvia, pero yo creo que es importante comentarla. ¿Qué sucede acá? Con este proceso se garantiza que sea una persona la mejor calificada. ¿Qué sucede en el caso de los estados estos que se mencionan, en el que se elige al magistrado o al juez por parte del gobernador? ¿Qué está en juego? ¿Qué se pone en riesgo? Bueno, lo primero que resultó de un análisis que hicimos de cada una de las constituciones de los estados de la República es que no es un procedimiento uniforme. En cada estado tienen diferentes métodos para nombrar a los magistrados de los tribunales de justicia. Por ejemplo, en un estado, el gobernador propone quién debe ser el magistrado y el Congreso lo ratifica. En otras constituciones dice que es el Congreso el que va a proponer al magistrado quién debe ser el magistrado. Y después hay otros métodos en los que establecen que el gobernador propone una terna y luego lo elige el Congreso. De modo que no hay un solo método, no hay uniformidad en los criterios para la designación, pero nosotros estamos convencidos que si logramos que esta recomendación que emitirá el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a los legisladores, al Congreso de la Unión, si logramos convencer que se modifique la ley, no solo para uniformar el método de la designación de magistrados en los estados de la República, sino sobre todo para que la regla sea que se designe al mejor, que sea por méritos,
y no una designación de naturaleza política, eso impacta en el combate a la corrupción, porque entonces va a haber una garantía de independencia judicial. Exacto. En la medida que el Poder Judicial estatal sea independiente del Ejecutivo local, en esa medida tendrán mayores garantías los ciudadanos de imparcialidad. ¿Qué es lo que sucede a nivel federal, no? En el caso del Consejo. Bien, pues se nos acaba el tiempo, está muy interesante la charla. Me gustaría que a manera de conclusión nos dijera, pues, hacia dónde vamos, ¿no? En su opinión y como representante del Consejo de la Judicatura Federal en este Sistema Nacional Anticorrupción, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál sería el reto? En la práctica, si alguien acusa a una persona de ser corrupto porque pidió dinero por hacer algo indebido, lo más importante es la denuncia. Si no existe una denuncia, no hay el proceso de investigación. El segundo es cómo lo acreditamos. Ahora hemos encontrado la posibilidad de que estos mecanismos electrónicos, el teléfono, el video o la grabación, han sido pruebas muy importantes para demostrar que hay un acto de corrupción. De modo que si tenemos una denuncia, si hay autoridades investigadoras eficaces para obtener la prueba, estoy seguro que vamos a lograr concretar uno de los retos pendientes, que es sancionar los actos de corrupción. Bien, consejero Alfonso Pérez Daza, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Usted no se vaya porque tenemos más información, así que en un momento regresamos con más. Es momento de presentarle nuestra recomendación para ver cine relacionado con el mundo del derecho. María del Carmen de Lara, directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en la UNAM. Mira, Presunto Culpable es una crítica al sistema judicial mexicano, donde de alguna manera nos revela cómo hay una falta de información para las personas que de pronto detienen y que estos sistemas se tienen que depurar. Creo que ha habido avances de cuando se hizo la película para acá, pero no deja de ser para alguien que se siente vulnerable, pues una situación que a veces no es clara, es decir, llegan sin una orden judicial, detienen una persona y en un momento dado esta persona inicia un proceso que nunca le es claro cómo se va a ir llevando. Creo que eso, a pesar de que existen nuestras leyes, la película lo que denuncia es que las leyes no siempre están apegadas a la realidad que están viviendo los sujetos. En ese sentido, el cine y en esta película que hacen Roberto Hernández y Laira Sansores de Presunto Culpable, tienen una visión específica de alguien a quien se acusa de una situación y que realmente no es finalmente el culpable de la situación, y hay todo un sistema jurídico que va enredando la situación, volviéndola confusa, volviendo cada vez más vulnerable a algunos de los personajes y no llevando realmente la situación a que se transparente, a que esta persona pueda saber cuáles son sus derechos, cuáles sus obligaciones y sobre todo se empieza a utilizar también pues una situación donde se está hablando de que este sistema
que ahora ha cambiado con el sistema oral, debería de tener ciertas maneras en que se construyeran las situaciones para las personas, de tal manera que efectivamente alguien que no ha estado involucrado en los sistemas jurídicos, es decir, alguien que no es abogado, alguien que no es un representante legal, un juez, etcétera, pueda entender en qué proceso está inmerso. Porque hay como una situación que pasa en cualquier país que es, primero es el miedo, frente al poder, frente a esta serie de cuestiones, lo primero que se instaura es el miedo. Y la película te deja ver cómo esa situación de miedo en un momento dado vulnera más al personaje y realmente nunca es un juicio objetivo. Entonces creo que lo importante es que cada vez más se depuren nuestros sistemas legislativos, se utilice el cine como una forma de conciencia social de esta serie de problemáticas que existen a veces para quienes en un momento dado ven afectada su vida cotidiana, ven afectada su situación y muchas veces sabemos que en realidad todavía no son culpables, sino son presuntos culpables, que es como se llama la película. Y esa presunción debería de ser una presunción de inocencia, una presunción que le permitiera a la persona pues defenderse con la información adecuada. También están estos sistemas donde ponen pues un abogado, que a veces es un abogado de oficio, pero que desgraciadamente por una serie de situaciones de corrupción en nuestro país se ha venido viciando, se ha venido manejando esta situación de manera tal que muchas veces la gente tiene que poner en juego todo su dinero para poder salir de una situación cuando en realidad es inocente. Entonces, esto consideramos que el hecho de que se ponga en la cinematografía este tipo de temas, pues sí nos deben de permitir como sociedad ser más conscientes, exigir más que los procesos que se están llevando a cabo de tipo legal puedan realmente tener mayor transparencia, puedan salirse de estos sistemas de presión y de corrupción que muchas veces se establecen más a partir de policías judiciales que tienen un interés específico, que van a recabar un dinero, que tienen ciertas cuestiones que no son claras y que no son transparentes y que más bien meten a la gente en un sistema pues, de clandestinidad, de corrupción, de falta de transparencia y no en un sistema que realmente lleve a la gente a entender que si infringió una ley, pues tiene que cumplir una pena. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con el detalle de las actividades jurisdiccionales. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención y lo invito a que se quede en la señal del canal judicial.